Estados Unidos ya destruyó más de 8.000 objetivos militares en Irán, hundió más de 130 buques de guerra, eliminó al líder supremo, al jefe del Estado Mayor, al ministro de Defensa y a decenas de altos mandos. Bombardeó fábricas de misiles, instalaciones nucleares y bases aéreas. Pero hay un lugar que no han tocado, un lugar que concentra el 90% de las exportaciones de petróleo iraní. Un lugar que, si fuera destruido, cortaría de raíz la capacidad de Irán para financiar esta guerra. Un lugar que Estados Unidos podría eliminar en horas, y no lo están atacando. Eso no es un error, es una decisión, y entender esa decisión explica más sobre este conflicto que cualquier otra cosa que haya pasado en las últimas semanas. El lugar se llama Isla de Karg, y lo que rodea esa decisión de no destruirla es uno de los cálculos más complejos que existe en la geopolítica moderna. Para entender por qué, primero hay que entender qué está en juego. El estrecho de Hormuz ya está efectivamente cerrado. El 20% del petróleo mundial no se mueve. El precio del barril Brent superó los $106. Más de 150 buques cisterna están anclados esperando. La Agencia Internacional de Energía calificó esta situación como el mayor desafío de seguridad energética global de la historia. En ese contexto, Irán está haciendo algo que parece paradójico: bloqueó el estrecho para los demás, pero sus propios buques siguen saliendo. Datos de inteligencia de mercados confirman que Irán exportó más de 1,5 millones de barriles diarios durante las primeras semanas del conflicto. Los cargamentos llegan principalmente a China. El dinero sigue entrando. Y casi todo eso pasa por Karg. La isla de Karg es una franja de coral de apenas 8 kilómetros de largo en el norte del Golfo Pérsico. No tiene nada especial desde el aire, pero concentra terminales de carga, oleoductos, tanques de almacenamiento y la infraestructura que mueve el 90% del crudo que Irán vende al mundo. Sin Karg, Irán no tiene ingresos. Sin ingresos, la capacidad de sostener una guerra colapsa en semanas. Estados Unidos ya golpeó objetivos militares en Karg. El propio CENTCOM confirmó más de 90 blancos militares destruidos en la isla. Pero deliberadamente preservó la infraestructura petrolera. Trump lo explicó con una frase que merece atención: no la tocaron por decencia. Esa es la respuesta oficial. Pero detrás de esa palabra hay una lógica mucho más compleja. Si esto está cambiando la forma en que se entiende este conflicto, suscribirse al canal es la forma de seguir viendo lo que hay detrás de cada movimiento. La primera razón por la que Karg no se destruye es económica, y afecta directamente a los aliados de Estados Unidos. Arabia Saudita ya advirtió que las consecuencias para los mercados petroleros serían catastróficas si el conflicto sigue interrumpiendo el flujo de energía. Los directivos de ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips fueron a la Casa Blanca a decirle al gobierno que la inestabilidad prolongada en Hormuz podría generar escasez de productos refinados en mercados globales. El petróleo iraní que sigue saliendo, aunque sea en menor volumen, es parte de lo que impide que el precio del barril se dispare todavía más. Si Karg desaparece, esos 1,5 millones de barriles diarios desaparecen con ella. Y el mercado ya está al límite. La segunda razón es política, y tiene que ver con China. China importa la gran mayoría del petróleo iraní. Beijing ha sido deliberadamente neutral en este conflicto, no ha condenado a Irán públicamente, no ha ofrecido tropas navales para proteger el estrecho, y sigue recibiendo cargamentos iraníes. Destruir Karg significa cortar directamente el suministro de crudo que China está recibiendo en este momento. Estados Unidos está en conversaciones con China para que contribuya a proteger el estrecho de Hormuz. Destruir la fuente de petróleo que China está comprando activamente, al mismo tiempo que se le pide cooperación diplomática, es contradictorio. Esa tensión influye en el cálculo. La tercera razón es la más importante, y pocas veces se menciona. Irán tiene en su constitución y en décadas de doctrina militar una respuesta preparada para el escenario de que sus instalaciones energéticas sean atacadas. Si Karg cae, Irán activaría ataques masivos contra la infraestructura energética de todos los estados del Golfo. Arabia Saudita, los Emiratos, Qatar, Kuwait, los pozos, las refinerías, los puertos de exportación. Irán ya demostró que puede hacerlo. En las primeras semanas de este conflicto, atacó el campo de gas de South Pars en el Golfo Pérsico e instalaciones en Qatar, reduciendo el 17% de la capacidad de exportación de gas natural licuado del país. Qatar produce el 20% del suministro global de ese combustible. Eso fue una respuesta a ataques israelíes sobre instalaciones de gas iraníes. Si Estados Unidos destruye Karg, la respuesta iraní podría ser mucho mayor y más coordinada contra la infraestructura energética de toda la región. El resultado sería una crisis energética global de proporciones que los mercados actuales no están en condiciones de absorber.
Las reservas estratégicas de petróleo que la Agencia Internacional de Energía planea liberar, alrededor de 400 millones de barriles, representan apenas 34 días del suministro que normalmente cruza el estrecho de Hormuz. Hay una cuarta razón, más silenciosa, que tiene que ver con la lógica del posconflicto. Trump indicó en varias declaraciones que imagina un Irán después de esta guerra con el que Estados Unidos pueda tener una relación funcional, similar a lo que construyó con Venezuela después de capturar a Maduro. Para que ese escenario sea posible, Irán necesita tener algo con que reconstruirse. Una economía que pueda ser reactivada bajo un gobierno diferente. Una industria petrolera que pueda volver a operar. Si Karj es destruida, esa posibilidad se complica durante años. La infraestructura petrolera iraní es lo que hace viable cualquier transición futura. Irán, por su parte, entiende perfectamente esta lógica. Sus instalaciones de exportación son el único activo que el adversario no puede tocar sin pagar un precio político y económico enorme. Eso le da a Teherán una palanca de negociación que ningún número de misiles destruidos puede eliminar. Por eso el ministro de Relaciones Exteriores iraní advirtió directamente, cualquier intento de ocupar Karj sería un error aún mayor que atacarla. No es una amenaza vacía. Es la descripción de lo que desencadenaría. Estados Unidos golpeó instalaciones militares en Karj. Destruyó depósitos de minas, búnkeres de misiles, posiciones navales. Pero se detuvo exactamente en el límite donde empieza la infraestructura de exportación. Esa línea no es un accidente. Es la frontera de un cálculo que define hasta dónde puede ir este conflicto antes de transformarse en algo cualitativamente diferente. Volvamos al principio. Estados Unidos puede destruir Karj. Tiene los aviones, las bombas, la coordinación logística para hacerlo en horas. Ya demostró en estas semanas que puede atacar prácticamente cualquier objetivo en Irán con precisión. Pero no lo hace. No por incapacidad. No por falta de voluntad de combate. Sino porque destruir Karj desencadenaría una reacción en cadena que ningún actor en este conflicto está en condiciones de controlar: colapso energético regional, escalada contra la infraestructura del Golfo, crisis económica global y el fin de cualquier posibilidad de una salida negociada. La decisión más peligrosa a veces es también la más inteligente. Y en este conflicto, no atacar Karj es exactamente eso, la decisión que mantiene abierta la única puerta que todavía existe para que esto termine.